Buenas noches, mis amados. Vamos a estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a verlas. Estamos terminando ya la semana próxima lo que hemos estado estudiando acerca de cómo escuchar la palabra de Dios. La lección 4 se divide en dos partes y la conclusión la semana que viene. Vamos a dar la parte A de la lección 4, que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo escuchamos al Señor? Pues a través del Espíritu Santo. Oremos primeramente. Padre hermano, te doy gracias una vez más por la gran bendición de poder servirte, de estar delante de tu presencia cada día, Señor. Pido, Señor, que nos dé la sabiduría y el entendimiento de esta palabra tuya, para entenderla, para no solamente comerla a nosotros, sino darla de comer a otros, como ese maná precioso que es tu palabra, ese pan de vida, que es especialmente hoy que hablamos del tema del Espíritu Santo y cómo nos ayuda, Señor, cada día a escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, bendice a cada uno de los escuchantes esta tarde. En Cristo Jesús, amén. Lección 4, el Espíritu Santo. La última forma en que quiero compartir con ustedes sobre cómo escuchar la voz de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Podría hablar de los dones de profecía, de la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento. Pero tengo el espacio aquí para entrar en todos los dones del Espíritu. Así que eso lo haremos en una próxima ocasión, ¿no? Realmente quiero enfocarme en Corintios capítulo 2, donde el apóstol Pablo escribió en los versículos 4 y 5 lo siguiente. Le digo, no, yo siempre uso la nueva traducción viviente. De no ser así, pues le daré cuál será la versión que estoy usando. Pero normalmente les hablo de la primera Corintios, segundo capítulo, versículos 4 al 5, de la nueva traducción viviente, ¿no? Y dice así: y mi mensaje y la predicción fueron muy sencillas. Mi predicción fueron muy sencillas. En lugar de usar discursos ingenuos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es importante eso que lo sepamos, ¿no? O sea, aquí está Pablo, un erudito de la palabra, que podría habernos hablado tantas cosas, pero sin embargo confió solamente, esa palabra solamente es bien importante, en el poder del Espíritu Santo. Versículo 5. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso me acuerdo una vez, hace muchos años, a principio de mi ministerio aquí en Arizona, donde vivía yo en la base, ¿no? En la militar. El gran evangelista Johnny Rodríguez, una persona que está en prisión, lleno de tatuajes, bien chaparrito, apenas medía unos 5 pies. Tenía un camión de escolares, estos amarillos, ¿no?, que había comprado. Ahí vivía él, ahí viajaba por toda la nación americana. Lo conocí en el pueblo de Benson, ¿no?, al principio del ministerio. Hablando de 1982, 83, por ahí 84, no recuerdo bien. Pero hace muchos años, y me dijo una vez, deja de tanta sabiduría humana y habla del Espíritu, ¿no? Ahí confié y fue donde el Espíritu Santo verdaderamente yo me entregué por completo, ¿no? Que sí estaba ya en el Evangelio muchos años, pero me entregué por completo y comenzó todo el Espíritu Santo, los dones a fluir a través de mí, ¿no? Pero no voy a hablar de mí hoy, sino vamos a hablar de la palabra, pero me vino solamente y quería compartirlo. No sé si Johnny hoy día esté vivo, ¿no? Si ve o sea, me sigue, no sé. Pero si está Johnny, no sabes cuán bendición me diste a mi corazón, traíste a mi corazón y a mi vida, ¿no? Y cuántas personas yo he podido tocar a través de el gran ministerio tuyo y el mío. Así que te doy gracias. Y el ministerio pertenece a Cristo, no nuestro, sino Él nos encomendó esta tarea y es un mandato de Él y es lo que hemos seguido haciendo a través de los años. Pablo dijo que no fue su carisma o su habilidad de oratoria lo que le permitió tener tal impacto. Vino en el poder del Espíritu Santo para que la fe de los creyentes en Corintio no estuviera en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. O sea, aquí no trata de que sé tanto, estudié tanto, tengo tantos títulos, no, se trata del poder de Dios, o sea, la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. Miren, la Biblia completa fue escrita por tantos, creo que son 40 o 60 diferentes escritores, ¿no? Sin embargo, es inspirada por el Espíritu Santo, por eso hay una continuidad en la palabra. Es un libro infalible, o sea, la palabra de Dios es infalible, nadie la puede tocar,
Nadie puede irse en contra de ella porque es palabra de Dios y Dios no es un Dios mentiroso, ¿no? Así que hermanos, hermanas que me escuchan, escuchen bien. La palabra es para obedecerse. Más que fe hay que obedecer. Yo sé que hablamos muchas veces de que hay que obedecer, perdón, que hay que tener fe, que si la esperanza, no. Si eso es válido, hay que orar mucho, pero si yo oro y no obedezco, ¿de qué me vale? Si tengo toda la fe del mundo y no obedezco cuando Dios me habla y lo escucho hablar, y ya estamos en el cuarto punto, que es el Espíritu Santo hablando a través de ti y para los demás, ¿no? Del mismo modo, necesitas más que la capacidad humana, más que la capacidad humana para cumplir la voluntad de Dios para tu vida, primeramente. Tienes que enfocarte en ti. Y sí, en eso es lo único que yo diría que Dios no dice que seamos egoístas. O sea, para yo poder servirle a Él, tengo que preocuparme de mi vida primero y yo estar bien con Dios. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje de Dios, ser obediente a su último mandamiento que Cristo nos dio aquí, que fue ir y hacer discípulos. Ese fue el último mandamiento que nos dejó, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo yo lo hago? Siendo obediente a esa palabra que está en Mateo 28, 19 en adelante, el versículo, ¿no? Mateo 28, del versículo 19 en adelante está ir y hacer discípulos. Entonces seguimos eso, somos obedientes a eso. Entonces así nos vamos nosotros cada día más acercando a Cristo y siendo como Él. ¿Por qué? Para irse a toda la gloria, porque Él es el único merecedor de todo, ¿no? Así que el siguiente par de versículos dicen así, o sea, 1 Corintios 2, 6, 7, ya leemos 4 y 5, dice así, Pablo sigue escribiendo, dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. O sea, no hablemos con palabras del mundo, sino hablemos con la palabra de Dios. No, mire, hoy en día no se distingue lamentablemente entre un cristiano verdadero, un cristiano falso y uno que no cree ni siquiera en Dios, ¿no? O dicen que no creen, pero a veces creen, pero no, son salvos porque no creen en que Cristo Jesús, el hombre, el Dios que se hizo hombre, Emmanuel, estuvo aquí en la tierra, murió y padeció por usted, por mí, fue crucificado, murió en una cruz, resucitó el tercer día, se fue a los cielos, está a la derecha del Padre y dijo, nos prometió que regresará. Y vemos todas las señales hoy día de que sí va a regresar, ¿no? Pueden leer este versículo nuevo para continuar. Versículo 6 de 1 Corintios 2 dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, creyentes maduros, ¿qué significa creyentes maduros? Miren, yo conozco creyentes que llevan 40 años en la iglesia y no están maduros, porque todos están de lechita, ¿no? Que comen carne de verdad, o sea, carne, arroz, frijoles, ¿no? Estoy hablando ahora en lo carnal, ¿no? Pero en la palabra que te come estás llevando a cabo lo que el Señor te pidió que hicieras, ¿no? Donde Él dijo que teníamos que hacer. Somos obedientes al 100%. Si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Versículo 7 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. O sea, Dios tiene un misterio, es un lenguaje que nos ha dado para él y yo entendernos, para usted y él entenderse. Ahora, vamos a verlo cómo continúa este versículo. Dice, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes del comienzo del tiempo, o sea, antes del comienzo de todo el mundo, en la creación, ya Dios tenía este plan. Por eso lo hace Él, Dios. Dios sabía que usted iba a nacer un día y que le iba a servir. Usted ha sido escogido desde el vientre de su madre, además, desde el primer suspiro del primer ser humano. Ya Dios tenía un plan mucho antes, en la eternidad. Yo no sé explicar la eternidad, ¿no? Eternidad es eternidad, punto. No la sé explicar. Si alguien sabe, me llama, lo debe saber, entonces lo explicamos aquí en vivo, ¿no? Cuando usted quiera. Necesitas revelación que solo viene con el Espíritu Santo. O sea, esa revelación viene solamente de parte de Dios y viene a través de su Espíritu que habita en usted. La semana pasada hablamos de mi espíritu, o sea, el espíritu humano, y cómo tiene que salirse del trono. Miren, el ejemplo siguiente. Mientras usted está sentado en el trono, Satanás puede sacarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted es débil en la carne. Ahora, una vez que es Cristo, el Espíritu Santo de Dios vive en usted, usted no tiene por qué levantarse, usted no tiene por qué abrir puertas, no. Deja que Él la abra y la cierra, Él es el que la abre y la cierra. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo como en esta silla, mientras yo esté sentado en esta silla y yo decida qué voy a hacer yo con mi mente, con mi espíritu humano, voy a pecar, voy a caer en tentación.
mientras yo deje al Espíritu Santo sentado aquí, mientras yo me levante y me vaya, y ese es el Espíritu Santo, no hay nadie que pueda sacar el Espíritu Santo de mi vida, al menos que yo blasfeme y lo saque de mi vida y niegue a Dios y haga una serie de cosas. Pero no es tan fácil dejar a Dios, no es tan fácil negarlo. Una vez que tú lo aceptas, tú estás cubierto con la sangre de Cristo, o sea, tú aceptaste el sacrificio de Cristo para tu vida. Tú eres redimido por Dios, has sido lavado con la sangre, has sido limpio. Totalmente eres una criatura nueva, has nacido de nuevo. Es difícil, ¿por qué? Porque si mueres, lo pierdes todo, hermano y hermana que me escuchan. No queremos perder, ¿no? No necesitas resolver las cosas solamente con tu cerebro, no. Necesitas ir más allá de tu pensamiento y dejar que el Espíritu Santo te revele la sabiduría de Dios. Es sabiduría que viene por revelación, no por educación. Miren, ustedes miran todos estos libros que están aquí. Yo no solo lo he estudiado, pero miren, son referencias solamente que me ayudan a entender un poco más la palabra. Ya muchos de esos libros están ahí tomando polvo, porque ya ni los busco. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su vida en mí, yo lo he aceptado. Sí los busco ocasionalmente, leo y escribo, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que influye en mí. Busco los libros, sí, hay que buscar, hay que estudiar la palabra. Ahora tampoco voy a decir yo que, pues, no tengo que estudiar nada, con la Biblia me basta. No, miren, Dios nos ha dado la facilidad, como yo decir, por ejemplo, que no necesito un médico porque Cristo vive en mí. Si llega un momento en mi vida, igual al de mí ahora un momento, en mi vida o tal vez su vida, usted tiene que tener fe. Mire, ahora mismo, esta semana, estuve ayer en el cardiólogo, ¿no? Me quitó los medicamentos. De 8 medicamentos, me voy a tomar una sola pastilla para lo del corazón, porque el Señor me está sanando, yo lo creo así, pero necesitaba ese médico que me hiciera ese análisis, ¿no? Ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque me estaba bajando demasiado la presión. Tenía presiones de, por ejemplo, 60 sobre 49, ¿no? Entonces, pues no, los medicamentos están haciendo mal, además del otro medicamento que me tomo para la cuestión del Parkinson, ¿no? Pues miren, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo me dirigió a, mira, voy a ver al médico porque no puede seguir así. Aparte, usted conoce a mi esposa, que es doctora en farmacia, pues miren, ella también en oración llegamos a esa conclusión. Y hoy me dijo ella, me dice, yo estoy seguro que pronto no vas a tener que tomarte una pastilla para tu corazón ni para la presión alta. La diabetes tipo 2 que tengo ya está casi sana. Mi A1, mi AC1 está bajo 4 ya. O sea, tengo todo controlado. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque la fe que tengo, además, esa fe yo la hago en obediencia al Señor. Te di ese ejemplo por si alguno de ustedes está enfermo. Ahora tampoco va a decir, no, el pastor Aponte dijo que me fuera y no dejar. No, no, usted va al médico porque Dios puso a los médicos. Igual que el Señor dejó el Espíritu Santo, no por educación, sino por sabiduría de Dios que viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu te guiará en toda la verdad e incluso te mostrará las cosas por venir. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13, dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Él nos va a dar el futuro, pero hay que estar en sintonía con el Señor. Mira, ahora mismo, si yo no tuviera aquí vamos a decir, Wi-Fi, no podía comunicarme con ustedes. Si una radio no está bien sintonizada, no podemos comunicar, no podemos escuchar bien el mensaje. Por eso hay que tener el oído siempre afinado a Dios. ¿Y cómo lo hago? En oración diaria, en obediencia diaria, hermano. ¿Cuál beneficio sería para Dios mostrarle que se avecina un choque de tren o un avión que se va a estrellar? Usted está a punto de abordar y dice, no te montes, no te montes en ese avión porque se va a estrellar. Si el Señor fuera a decirnos eso, Él no nos dice, no, nos advierte. Miren, una vez yo iba en el carro y me enfadé muchísimo con mi esposa porque nos atrasamos 20 minutos. 20 minutos de atraso y yo tenía que llegar a Tucson. Me enfadé muchísimo, inclusive por poco la dejo hasta a pie. O sea, yo era muy bravo, ¿no? Al principio del matrimonio. Y me fui y volví y lo arrepentido y la vine a buscar. Sucede que si yo hubiera llegado al destino
más o menos calculamos, había un accidente de 52 carros chocados, muchos muertos. Yo hubiera estado ahí, tal vez el Señor me dijo, regresa a buscar a tu esposa, porque la dejé, o sea, yo me fui muy enfadado, porque ella estaba 20 minutos atrasada. Sin embargo, regresé y el Señor salvó mi vida. Y así me suceden muchas cosas. ¿Cuántas veces no le sucede a usted algo así, no? Y decimos, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿No? Sino que hay que estar constantemente escuchando, Señor. El Espíritu Santo no solo te hablará sobre el futuro, sino que también te recordará lo que Jesús dijo en Juan 14:26. En el Evangelio de San Juan 14:26, Cristo dijo esto, el Señor, nuestro Jesús, dijo así. Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, se refiere al Espíritu Santo, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Cada cosa que dice la palabra no las va a recordar. Miren, yo con la edad he perdido poco a poco la memoria, uno la va perdiendo. Pero sin embargo, a veces cito palabras y el Señor me viene a la palabra y me dice, mira, esto lo dice, por ejemplo, Proverbios 3:5, confía en el Señor, etcétera, etcétera. Y la digo, entonces busco la palabra, ¿no? Porque no puedo decir disparate, no puedo estar hablando mentiras, tengo que decir la verdad y la busco para corroborarla, igual que cuando viene alguien, un supuesto, y digo supuesto profeta, porque hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, viene un supuesto profeta y me dice, mira, el Señor me dijo esto. Siempre les digo a ustedes, y no me voy a cansar de decirlo, miren, cuando venga una persona que diga ser profeta de Dios, es para confirmar algo que usted ya sabía, está esperando usted la confirmación. Ahora, si viene y le dice, por ejemplo, toma, ese coche es tuyo, vete, tómalo, y me da unas llaves, yo no sé si esa persona es profeta de Dios o no, aunque lo conozca, pero ¿por qué yo voy a tomar ese coche? O me diga, deja a tu esposa y vete con aquella mujer porque el Señor dice que esa es la nueva tuya. No, y yo he visto profetas hacer eso, digo, profetas entre comillas, ¿no? Tenemos que tener sabiduría propia de Dios, de parte de Dios, esa revelación exclusiva para ti. Solamente tú sabes eso. Y esa persona viene a garantizar o a confirmar lo que el Señor ya te había dicho. Y tú te dirás, pero Señor, después de 40 años de espera, ahora tú me vienes con... Porque no estabas maduro suficiente. El Señor te preparó para ese momento. Acuérdese, el tiempo nuestro no es el mismo de Dios. Y el tiempo de Dios no es el nuestro. Él vive en su tiempo. Y su tiempo es eternidad. Nosotros vivimos, no somos infinitos, somos finitos. ¿Ok? Él es el único infinito. Y nosotros somos infinitos si nos mantenemos con Él. Entonces viviremos eternamente. Si nos mantenemos en su camino solamente. Si no, vamos a morir en el infierno. La segunda muerte, ¿no? La primera muerte, morimos a nuestro pecado a través del arrepentimiento, a través de recibir a Cristo en mi corazón, en su corazón. Somos nacidos de nuevo. Si no morimos, y si morimos sin Cristo, nos vamos al infierno, la muerte eterna, ¿no? Necesitamos depender de Él para que nos avive sobrenaturalmente la revelación, a través de la revelación. Volvamos al capítulo 2 de 1 Corintios. Ahora el versículo 9 lee de la siguiente forma, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¡Wow! Miren, usted ama a Dios. Dios tiene tantas maravillas para usted y para mí. Inclusive, mire, la enfermedad. Un ejemplo. Miren a Job, por ejemplo, la historia de Job. Miren a Jacob, ¿no? Ahorita yo estaba orando aquí porque se fue la luz, hay una tormenta de... trató de unos truenos, se fue la luz un rato. Entonces, ¿qué sucede? Perdona que estoy tomando mucho, pero es que tengo la garganta seca, ¿no? Miren, y yo aquí decía, Señor, perdóname mis pecados, porque me enfado mucho, ¿no? Últimamente, pues, los medicamentos que me estaba tomando me enfadaban mucho y se me va la voz y eso, pues, me enfado conmigo mismo, no con el Señor, sino conmigo mismo porque aún después de terapias, pues, no sé. Yo he dicho siempre que hasta mi último aliento yo voy a predicar la palabra de Dios. Estoy tratando de aprender inclusive el lenguaje de los mudos, ¿no? Hablar con las manos, pero no tengo la habilidad tampoco para eso. Estoy pidiendo al Señor, estaba pidiendo al Señor, tú me prometiste en una ocasión que yo iba a vivir por lo menos hasta los 100 años. No veo eso en mi vida. Apenas voy a cumplir
73 el mes que viene y me veo en deterioro cada día. ¿Qué pasó con esa promesa? Yo te creo a ti y creo que voy a vivir hasta los 100. No estoy menospreciando a Dios, ¿no? Pero me enfado porque, pues como ser humano, la carne, pues a veces me domina en ese sentido y me enojo con el Señor y me enojo conmigo mismo y luego pues tengo que llorar y pedirle perdón, ¿no? Miren, los pastores somos humanos, hermanos, pero tenemos que mantenernos en el espíritu. Usted no puede criticar a un pastor porque fallemos o no fallemos. El pastor que le hablé hace poco, no sé si se acuerdan, de que iba a cometer suicidio porque no se sentía digno. Hablé con él esta semana. Por lo menos está todavía luchando, pero está vivo todavía. Porque gracias a la oración, gracias a la obediencia, ustedes los curaron. En un momento dado, habían sobre 15,000 personas orando por ese pastor. Hoy día, pues, algunos 300 o 400 personas me dicen, me han preguntado, por, oye, ¿cómo sigue el pastor fulano? No, nunca dije el nombre. Pues el que se iba a cometer suicidio. ¿Por qué? Porque es el discreto también. Sabiduría de Dios, revelación de Dios. Escuchar a la gente decir, bueno, simplemente no podemos entender las cosas de Dios. Más adelante lo sabremos todos. Más adelante, dice la palabra, lo vamos a saber todo. Más adelante entenderemos el por qué. Anímate, hermanos, anímese. Viven bajo el sol. ¿Viven bajo el sol o no? ¿Verdad que todos vivimos bajo el sol? Así que hay que animarse los unos a los otros. Por eso yo les hablo semanalmente. O voy a tratar pronto de estar todos los días por el aire, ¿no? Aquí, hablando y platicando cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eso en mi corazón. Todo lo entenderemos más con el tiempo. Mientras más estamos en la palabra, vamos entendiendo. Mientras más oración y más obedecemos, estaremos entendiendo más. A partir de la vieja canción que se escribió sobre este versículo, la religión acaba de abrazar este entendimiento y ha relegado la vida cristiana a ser impotente y vacía en la revelación. ¿Por qué digo la religión? Mire, la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. La cristiandad, no la cristianismo, mira, todo lo que es ismo es invento del hombre. La cristiandad es una relación personal con tu Dios a través de Jesucristo, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Hijo se hizo carne, vino a la tierra, se fue, pero dejó su espíritu vino a nosotros. Es una relación, no es religión. Yo no estoy tratando de alcanzar a Dios. Dios me alcanzó a mí y por eso yo me mantengo en Él, porque Él vive en mí. Como dijo Cristo, Él vive en mí y yo vivo en Él. Vivimos juntos y por eso no puedo pecar. Por eso me alejo de Él cada vez que caigo en tentación, me alejo de Dios. Pero Él me jala de nuevo, me da el toquecito, hey, ¿qué pasó aquí? O fulano, ¿qué pasó? Y nos lleva, nos trae de nuevo al redil. Por eso las ovejas escuchamos la voz del Maestro, porque Él es el único pastor. Él es el único. Por eso la vara el pastor, ¿no? Ahí la tengo ahí atrás. El gancho para traerme, el palo para darme a veces un azote, un castigo, ¿no? Y la punta para matar al enemigo cuando viene a atacarme. Así que hay que estar consciente de eso a diario. Hay que orar. Mira, el siguiente versículo, el versículo 10, según en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice así. Y esto es revelado, esto es lo que Dios ha revelado a todos nosotros. Todo el que sabe leer la Biblia, o por lo menos puede escuchar la palabra de Dios, entiende esto. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¡Wow! Los profundos, los secretos profundos. Conoce los secretos profundos de Dios. Si no los conoce, hermano, te digo, ponte a orar, hermana y hermano, póngase a orar, póngase en diario a leer, aunque sea, mira, 15 minutos. Esos 15 minutos, yo le garantizo, en menos de una semana, están en una hora leyendo la palabra, hasta que por lo menos me puedan dedicar, aunque sea espaciadamente, 3 horas diarias. Por lo menos 3 horas diarias hay que dedicar a la palabra. 1 hora en la mañana, 1 al mediodía. Mire, ayune el almuerzo. Si puede, ayune el almuerzo. Ayúnelo. Y se mete a orar por 1 hora en su oficina, donde usted quiera, en su carro, sea un parque a caminar. Miren, aquí a veces yo me voy a caminar, estoy 2 horas caminando o en oración, me llevo la Biblia en mano, o, bueno, celular en este caso, porque la Biblia pues me pesa ya. Pero por ejemplo, me llevo el celular con la Biblia abierta y me siento a un árbol, en un banquito, si es que hay alguno, o a una sombra, un árbol, y me siento y medito la palabra, leo versículos, ¿no?
Leo el devocional diario, no el que yo escribo, sino de otra persona, como de Spurgeon, por ejemplo, otros escritores, Billy Graham, tiene, y otros ministros que escriben muchísimo, muchísimo. Ya ve la cantidad de libros que tengo. Leo. Hay que leer la palabra de Dios y buscar el significado. Y si no lo entiendes, miren, hay tanto que yo no entiendo en 40 años. Hay tanto que no entiendo. Tengo varios títulos, pero eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos. Se trata de escuchar la palabra de Dios con estos oídos aquí en el corazón, ¿no? Con nuestro cerebro de tamaño de un maní, porque mire, el cerebro del ser humano es chico al lado del cerebro y la sabiduría que tiene Dios. No podemos entender las cosas de Dios, es imposible. Pero nuestros corazones, con el Espíritu Santo dándonos la revelación, podemos entender las cosas de Dios, se disciernen espiritualmente. Ahí mismo, 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y para eso, señores y señoras, debemos ser bautizados en el Espíritu. Mire, si usted no se ha bautizado en el Espíritu, usted no tiene que estar en la iglesia ahorita mismo. Ahora mismo, oren. Espíritu Santo, ven a mí, toma mi vida, Señor. Lléname con tu Espíritu. No le pidas ni siquiera los dones. Simplemente, miren, verdaderamente lo único que necesitamos un solo don es el Espíritu Santo, que nos trae todos los 9 dones, los carismas, los talentos, como le quieran llamar. Son muchos los talentos que el Señor nos da. Amén. Hay que ser bautizado en el Espíritu. Si no ha experimentado eso, ore. Usted no necesita a nadie que esté con usted. Ahí mismo donde usted está ahorita. Si está en un salón de clases, si está en una iglesia, especialmente las iglesias de México que escuchan este mensaje semanalmente, que exclusivamente para ellos lo hago, o está en España, donde quiera que esté, que sea parte de mi ministerio, parte del ministerio que sea, estén escuchando esto por Facebook, por YouTube, por X, o sea que antes era Twitter, donde quiera que usted, o Instagram, no sé lo cuando usted tenga, está escuchando ese mensaje, pídale ahora mismo al Espíritu Santo que venga a su vida y tome su ser, que le lave completamente su vida. Si no conoce a Cristo, pídele al Señor que entre en su vida, arrepiente de tus pecados, no remordimiento, arrepentimiento verdadero, acepta a Cristo de que Él vivió, murió, padeció, Dios hizo carne, vivió aquí en la tierra, padeció por usted, se fue crucificado y sacrificado por usted, murió, al tercer día resucitó, se levantó, estuvo varios días con nosotros, varios meses, fue al cielo, pero nos dejó el Espíritu Santo. Los 50 días Pentecostés llegó el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo quiere vivir en ti. Acéptalo hoy. Ora, hermano, hermana que me escuchan, ora, pídele a Dios, Señor, ven a mi vida, cambia mi vida, toca a mis hijos, toca a mi esposa, a mi esposo, toca a mis vecinos. Padre, que hay una explosión santa en mi vida hoy día, una explosión, Señor, que renueva mi vida, que haya un avivamiento tan grande, Señor, que los vecinos digan, ¿qué está pasando? Están borrachos esa gente, están locos, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos les sonará ridículo como yo. Yo me mofaba de mucha gente, de Billy Graham, yo me mofaba de Gigi Ávila. Yo me paraba a la esquina contraria donde estaba Gigi Ávila predicando y lo criticaba, le gritaba, mira, tú eres loco. Sin embargo, el día que me sucedió a mí, entendí lo que Dios estaba haciendo. Hay que aceptar la verdad, hermano, que me escuchan. Específicamente, si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres ser guiado por Dios, vas a tener que recibir el bautismo del Espíritu Santo, que incluye hablar en lenguas. Ahora, lenguas no es todo. Mucha gente dice, que si no habla en lengua, no. Yo conozco muchos hermanos que tienen el Espíritu de Dios, están bautizados en el Espíritu y tal vez no hablen en lengua delante de nosotros, pero yo lo he escuchado en oración. No solamente es para, esto no es para show, hermano, que me escuchan. Permítame compartir con ustedes algunos versículos de 1 Corintios 14, ¿no? Dice así, 1 Corintios 14, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Escuche esto, si alguien tiene capacidad, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle, hablará con el poder del Espíritu. Por eso todo será un misterio. ¿Sabías que hablar en lenguas no es una galimatia? No es un galimatías. No es un galimatías. Hablar en lenguas no es un galimatías, ¿no? No puedes entenderlo con la mente, pero es un lenguaje. Hechos 2, 4 al 11 dice así. Hechos 2, 4 al 11 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu
Santo le daba la capacidad, conforme que el Espíritu Santo te da la capacidad. Mire, yo he tenido hermanos judíos, cristianos, que sean mesiánicos, y me dicen que yo hablo hebreo cuando yo oro. Yo no sé si es hebreo. Mi esposa me dice que suena como hebreo. Yo no sé lo que yo digo. Y es en oración y lo hago bajito. Una solamente vez me atreví a dar una profecía en lenguas y daba la casualidad que era un indio navajo. Pero eso sucedió ni siquiera aquí. No era ni siquiera en Arizona, donde son los navajos. Fue en Luisiana, creo que en Holanda, ¿no? Luisiana está en Holanda. En una cruzada de Billy Graham, el Señor me dio una palabra muy chica, muy simple. Le dije, hermano, aquí hay un hermano que necesita esto. Y lo dije en ese. Yo ni cuenta me di cuando lo dije. El hermano fue y dijo, mira, este hermano dijo esto y es cierto. Y esa persona regresó a los Estados Unidos, le ministró el mensaje que yo había dado, lo ministró. Y hoy en día tienen una congregación cristiana, ¿no? Entre los indios nativos de aquí del país, de los navajos. Que yo dije, no sé, lo que yo dije, ni me acuerdo, eso fue ya para 1990 y tantos, ¿no? Pero el Señor te usa, le da la capacidad para entender los idiomas. Versículo 5 dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. 6. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Miren, no estoy dudando, no me malentiendan, pero dice aquí, escuchen esto bien como lo dice, cuando oyeron el fuerte ruido, o sea, el fuerte ruido fue de los que habían allí, que habían como 300 o 600 personas en aquel salón, en oración, ¿no? Está en oración, un ruido. ¿Por qué? Porque cada uno está subiendo la voz, alzando la voz, hablando en voz alta, o tal vez gritando, cantando, otros llorando, gimiendo, ¿no? Porque el Espíritu Santo llegó con fuego, ánimo, hermanos. Llegó con avivamiento, ¿no? A vivir. Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar su propio idioma. Escucharon su propio idioma. Ahora, si los apóstoles estaban o no hablando en lenguas, pero ellos escucharon. Lo que fuera, miren, no es el balbuceo que yo veo aquí, que yo a veces me enfado muchísimo con muchos hermanos que empiezan a decir porquerías. No balbuceen, hablen. Si el Espíritu Santo verdaderamente viene en usted, van a entender, pero tampoco interrumpan un culto. Miren, yo acostumbro, si se me da palabra, voy al pastor o uno de los oyeres, le digo, creo que tengo palabra de Dios. Si el pastor me da el visto bueno, entonces yo hablo, pero no hablo a gritos, no. Eso se hace en orden. Dios tiene un orden. Eso es un Dios de orden, hay que hacerlo todo en orden. Versículo 7. Estaba totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. O sea, los de Galilea no tenían educación, eran pescadores. Mayormente no tenían ninguna educación, ni habían ido a la escuela. Siempre están hablando, miren. Y aún así oímos hablar en nuestra lengua materna. O sea, aquí estamos los pardos, los medos, los elamitas, gente de Macedonia, Mesopotamia, de Judea, Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. O sea, miren todos los idiomas. Si fuera Puerto Rico, si fuera Arizona, el návajo, el, el nahualpan, ¿no? Español, inglés, francés, holandés, todos esos idiomas. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que ha hecho. Miren, en lenguas, el hablar en lenguas puede ser escuchar en lenguas también. Amén. No me estoy saliendo de la palabra, estoy diciendo la verdad. O sea, eso es la revelación que Dios me ha dado a mí. Porque muchos quieren hablar. Pero miren, yo a veces he escuchado personas hablando español, sin embargo, en mi entendimiento yo lo escucho en inglés, porque en inglés es mi primer idioma. Sin embargo, a veces he escuchado personas hablando inglés y lo escucho en español, en mi segundo idioma. O sea, mi primer idioma es el Spanglish, ¿no? Vamos a decirlo así. Y tanto el inglés como el español para mí son mi primer idioma, porque me crié en ese ambiente. Hay personas que hablan en alemán y sin embargo yo los he escuchado en mí. Entiendo algo de alemán porque viví 8 años en Alemania. Hebreo. Yo entiendo el hebreo cuando lo escucho hablar. Lo entiendo. ¿Cómo? No sé. Por el Espíritu Santo, la única forma.
lo entiendo. ¿Ok? Una vez un chino fue a nuestra iglesia a predicar, no había intérprete. Llegó una persona que sabía, no el cantonés, sino, creo, no me acuerdo ahora cuál es el otro y dialectos, ¿no? Eran dos dialectos diferentes. Sin embargo, interpretó bastante bien y yo lo escuchaba en chino y entendí la palabra. Entonces pude después dar un resumen al final. La gloria de Dios no es mía, a través del Espíritu Santo, ¿no? Recuerde, 1 Corintios capítulo 7, no la sabiduría de la que hablamos, no, la sabiduría de la que hablamos es misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el universo, o sea, antes de la creación del mundo, del universo, ya Dios tenía este plan. Cuando hablas en lengua, estás hablando los misterios de Dios, no es cosa humana. O sea, eso de que toma esta esposa o toma aquello, no, es de Dios, la palabra de Dios. Si hablas sanación, es sanación, no de dar cosas materiales, todo es espiritual. Todo lo que se hace en el espíritu es del espíritu, no del cuerpo, no es carnal, es espiritual. Tenemos que entender esto. Si quieres escuchar la palabra de Dios, si quieres ser guiado por Dios, vas a tener que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vuelvo y lo digo, sin el bautismo del Espíritu Santo, no puedes moverte en el Espíritu, hermano que me escuchan. Es la única forma. Primeramente hay que nacer de nuevo y luego estar en el Espíritu de Dios. Ahora, hablar en lenguas no es algo que hace solo para probar que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La razón para hablar en lenguas es por los beneficios que ofrece. Por ejemplo, una de las razones de las que hablar en lenguas es tan poderoso es que no tiene sentido en tu cerebro ni para tu cerebro. No tiene sentido en tu cerebro ni para tu cerebro. Puede que te haya perdido ahí, pero continúa escuchando lo que te voy a decir. Continúa. ¿Cómo es eso que no tiene sentido para mi cerebro y en mi cerebro? ¿Cómo es eso? A todos se nos ha enseñado a abordar las cosas con lógica, ¿verdad? Todo es lógico para nosotros. No queremos parecer tontos, queremos ser percibidos como personas inteligentes, cada uno de nosotros desea. Y cuando hablamos en lenguas, nuestra mente no sabe lo que estamos diciendo, no sabemos. Por eso hay que orar en lenguas. Antes de ponernos a profetizar, hay que orar en lenguas. Y no tenemos que entender lo que estamos orando, pero escuchen esto. Esto molesta a un cristiano carnal porque está sucediendo algo que sus mentes no pueden controlar y entender. No tienes control ni entiendes. Tienes que darlo todo a las manos, Señor, revelación de Dios. Escucha bien. Sus mentes comenzarán a divagar y finalmente se revelarán al hablar en lenguas. Pero una de las razones por las que hablar en lenguas no tiene sentido para nosotros es para que vayamos más allá de nuestra mente y a través de la fe, nos enfoquemos en el Señor y confiemos en Él. O sea, tengo que enfocarme en Dios. Miren, el simple hecho de yo estar aquí y de momentos, ponle que yo estuviera viendo una película de vaqueros, ¿no? De momento empiezo a hablar en lengua. No, eso no sucede así. Tengo que estar concentrado en la palabra, tengo que estar escuchando la palabra, tengo que estar meditando la palabra, tengo que estar en oración, metido en las cosas de Dios espiritualmente. Mientras yo esté en el mundo carnal, y muchos cristianos estamos, y luego estamos, porque no estamos 24 horas en Cristo, no. Que ser carnal no es nada malo. Carnales, si estoy en pecado, si estoy buscando tentaciones para mi vida, sí. Pero el Señor nos dio esta carne, este es lo que tengo por ahora de cuerpo. En futuro voy a tener un cuerpo nuevo, dice la palabra. ¿Me escuchan? Pero simplemente porque yo digo carnal, no tienes el pecado. Ahora, en este contexto que estoy hablando, cuando digo carnal, sí es pecado, ¿no? ¿Por qué? Pues estoy hablando de las cosas del espíritu contra la carne. Puede el espíritu, claro, el espíritu de Dios vive en esta carne, en mi cuerpo, en tu cuerpo, vive. Este es el templo de Dios. Mientras yo sepa que yo soy el templo de Dios y me mantenga como templo de Dios, no puede caber ni tentación ni pecado. Puede llegar la tentación, pero no puede caber el pecado. ¿Por qué? Porque mi carne lo va a rechazar, porque el Espíritu es el que domina. El Espíritu Santo es el que está, miren, sentado aquí en el trono. Es como una jaula, tiene una paloma. Esa paloma blanca representa al Espíritu Santo. Si tú abres la jaula y lo dejas ir, ¿qué pasa? Se te va. Tienes que mantener la jaula cerrada. No es que tengas la mente cerrada en tu corazón. Tienes que abrazar a Dios, tienes que abrazar a Cristo en ti, tienes que amarlo de verdad. Tienes que amarlo a Él primero que a ti mismo.
hermano, hermana que me escucha, tiene que amarlo, verdaderamente hay que amarse. Hay que amarlo a Él a través de nosotros mismos. Es la única forma. Puedo decirle por experiencia que orar en lenguas nos hace enfocarnos no en mi problema y en lo que está sucediendo en el reino natural, sino que me hace enfocarme en Dios. Tengo que enfocarme en Cristo, en la Trinidad. Tengo que mirarlo a Él, ¿no? Enfocarme en Él, escucharlo a Él. Mire, enfocarse no solamente es visión, es escuchar, es todo mi ser, estar pendiente a las cosas de Dios para poder discernir, ¿no? Puedo seguir orando en lenguas si estoy pensando en lo negativo. No puedo seguir orando en lenguas. Si estoy pensando en lo negativo, no puedo. Por eso hay que estar concentrado en la palabra de Dios. Espero que estén escuchando lo que estoy diciendo. Tantas cosas, este mundo, compiten por tu atención. Por eso, como digo ahorita, no puedo estar mirando una película, la que sea, o inclusive hasta una película cristiana, ¿no? Puedo estar mirando la pasión de Cristo. Pero si el Señor te llama aparte, vete aparte, ora. Sí, yo sé que las emociones, pero esto no se trata, esto es el espíritu, no tiene nada que ver con emoción. El alma sí tiene que ver con emoción. El espíritu no es emocional. El espíritu de Dios es revelación de Dios. Punto. Es como Pedro caminando sobre el agua, distraído por el viento y las olas, ¿no? Cuando él se distrayó, mientras estaba enfocado en Cristo, tenía los ojos fijos. Y estoy hablando, todo su ser estaba pendiente a lo que Dios estaba haciendo con él. Estaba bien, no se hundió, pero mientras estaba enfocado en Cristo, caminaba sobre el agua. Pero cuando apartó los ojos y aquí me comenzó a hundirse, se empezó a pensar en todo lo que estaba alrededor, ¿no? Ay, mira que la tormenta, que las olas, que me voy a hundir. Te hundes. Hay que confiar en el 100%. No es un 99.999, no. Es 100.00%. 100%. Hay que confiar en él. ¿Para qué? Para no hundirnos en nuestra propia vida. Cuando llegues a ver todas las cosas negativas en este mundo, las cosas negativas que has hecho o las cosas negativas que te están haciendo, serás vencido, te van a vencer. No, hay que confiar en Dios. Pero si oras en lenguas durante un periodo prolongado de tiempo, te obliga a concentrarte en Dios, lo que pagarás enormes dividendos en tu vida. Esto es simplemente invaluable. De hecho, 1 Corintios 14, versículo A, la primera parte, 4, la primera parte dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. O sea, la palabra edificar o fortalecer aquí significa promover el crecimiento espiritual. Hay que estar creciendo constantemente espiritualmente. De nuevo, ¿cómo lo hago? Pues leyendo la palabra en oración y obedeciendo. Yo oro, leo la palabra, obedezco y sigo adelante en fe. La fe va aumentando. Voy edificando mi propia vida. Judas 20 dice lo siguiente. Judas 20 dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros. Es su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu. Hay que orar en el Espíritu Santo constantemente. Entonces, este es solo su closet de oración, con su cuarto, donde sea, su rincón de oración. Hay que estar ahora en lenguas. Usted solo puede estar hablando en lenguas. Pero es algo que se va desarrollando. Hay que pedírselo a Dios. Tiene que estar bautizado usted en el Espíritu Santo. Cuando oras en lenguas, te edificarás sobre tu fe santísima. Mira, la fe es santa. Todo lo que Dios hace es santo. Isaías profetizó que hablar en lenguas sería el descanso con el que Dios daría descansar a los cansados. Isaías 28:12 dice, Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Si eres bautizado en el Espíritu Santo y tienes el don de hablar en lenguas, realmente no hay excusa para que estés deprimido, preocupado o derrotado. Puede haber razones por las que eres así, pero no hay excusa, hermano. La buena noticia es que no tienes que quedarte así. Hablar en lenguas te edificará, te dará descanso y te refrescará. Tienes lo que ningún santo del Antiguo Testamento tenía a su disposición. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían el bautismo del Espíritu Santo y sin embargo pudieron mantenerse firmes y escapar de la muerte a pesar de haber sido arrojados en un horno de fuego. Vayamos a Daniel 3 y leamos un momento Daniel 3, versículos 24 al 27. Daniel 3,
24 al 27. Dice, de pronto Nabucodonosor llenó de asombro, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a los asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le preguntaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daños. Y el cuarto hombre se parece a un dios, parece un dios, era Dios mismo, era Cristo, ¿no? Es una prefiguración de Cristo que estaba allí. Versículo 26. Entonces, Nabucodonosor se acercó tanto que pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Versículo 27. Entonces, los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores lo rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, ni se les había chamuscado ni el cabello, ni las ropas que llevaban, ni esto, nada, no pasó nada. Ni olían a ni siquiera humo. Daniel pudo ser arrojado a la fosa de leones y ser liberado. También en Daniel, capítulo 6, versículos 16 al 23, dicen así. Entonces, Daniel 6, 16 al 23 dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran a la fosa de leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Wow. Eso es el rey que no cree en Dios, ¿no? Dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca de la fosa. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel, ¿no? Versículo 18 dice, luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. El rey se fue al palacio y pasó la noche en ayuno. O sea que este rey Nabucodonosor tenía conocimiento de Dios, pero no tenía una relación con él todavía, ¿no? Sabía lo que podía hacer y cómo. Rechazó sus entrenamientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa a la fosa de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente. Wow, o sea, revelación del Espíritu Santo al rey que no era creyente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Daniel contestó, que viva el rey, o sea, refiriéndose a Nabucodonosor, que viva. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin que no me hicieron daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. O sea, ¿no? El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel de la fosa. No tenía ningún rasguño porque había confiado en Dios. Hay que creer en Dios. Mire, hay que confiar en Él en todo, ¿no? Como dije, 100%. Hay que confiar. Yo no he estado nunca en la fosa de leones, pero sí lo he sentido. Cuando en manos, lamentablemente, pastores me han tirado, me han atacado, ¿no? Personalmente, el enemigo siempre está atacando a aquellos que seguimos al Señor. No es para que te desanimes, es para que te animes. Miren lo que le pasó a Job, hermano, hermana. El ejemplo más grande está en Job, pero está en Cristo también. Nunca falles en la fe. Noé tampoco falló. El Señor estuvo 100 años construyendo un arca. Todos se reían, se mofaron. Sin embargo, solamente 8 seres humanos. Solamente 8 seres humanos fueron liberados, fueron salvados en aquella ocasión de Noé, ¿no? Hay tantas enseñanzas en la Biblia que hablan de confiar en Dios. Vale la pena. Te da vida eterna. La vida eterna. Hay que confiar en Dios al 100%. Hay que tener fe. Hay que obedecer. Lo que tienes que es mucho mejor de lo que ellos tenían. Solo tienes que sacar lo que hay dentro de ti. Saca todo lo que no pertenece a Dios de tu vida. Permite que el Espíritu Santo venga. Salte tú mismo de tu trono y deja que se siente. Hablar en lenguas es una forma de hacerlo. Orar para que puedas interpretar es otra cosa. Una cosa es orarle al Señor en lenguas, otra es interpretar la palabra. ¿Sabes que aquel a quien Dios usó para escribir la mitad de los libros del Nuevo Testamento, Pablo, no era uno de los 12 discípulos? No era uno de los 12. Al contrario, lo persiguió. Vino muchos años después, ¿no? De hecho, era un hombre que anteriormente odiaba a Jesús.
Sin embargo, después de encontrarse con él en camino a Damasco y cambiar su vida, terminó conociendo a Jesús mejor que a los 12 apóstoles. O sea, Dios le dio el dedo que lo conoció aún sin haber vivido con Cristo los 3 años y medio aquí en la tierra. No, nunca lo conoció personalmente. Llegó a vivir para escribir más libros en la Biblia que ninguno. ¿Por qué? Porque tiene una relación personal. No era cuestión de religión, como le digo ahorita. La religión es del hombre alcanzando a Dios, buscando a Dios. Dios vino y arrancó, buscó a Pablo, le puso la revelación en su corazón, en su mente. ¿Para qué? Para que la divulgara. Creo que una de las razones de la que tenía tanta hambre de conocer al Señor, según Filipenses, mire, hay que tener hambre para conocer a Dios. Yo, en mi ignorancia, tenía un hambre. Yo estoy buscando a Dios desde chico, desde los 7 años. Yo fui el monaguillo más chiquito, más pequeño, ¿no? El más bebé. A la edad de 5 años yo era monaguillo en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Dios me atraía. Ya yo tenía atracción. Tal vez en la iglesia que no era, pero Dios me fue preparando. Yo me acuerdo sonar las campanas y especialmente recibir el cuerpo de Cristo, el pan y el vino. Era algo especial. En aquel entonces no se entendía. Yo sabía latín, aprendí latín. La misa se daba en latín. Yo era católico hasta la edad de los 28 años. O bueno, se puede decir hasta los 15, ¿no? Porque después pues, entré al mundo y me perdí. No fue hasta los 28 años cuando escuché la palabra de Dios y me convertí, ¿no? Me entregué a Él. Filipenses 3 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que ha lavado a los muertos. Perdón. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que levantó a los muertos. Quiero sufrir con Él y permanecer en su muerte. O sea, miren, hay que buscarle a Dios, hay que conocerlo. Ese poder de los muertos, yo lo he vivido en mi vida. El Señor resucitó una persona a través de mi ministerio, especialmente Paul Preston y yo, orar por su futuro yerno, ¿no? Francisco. Oramos y el Señor lo levantó de la muerte. Eso lo viví yo. Y eso lo he dicho muchas veces. Francisco está de testigo. La Biblia dice que si tienes hambre y sed de justicia, esa sed será saciada. Mateo 5:6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios no miente, pero cuando viene este conocimiento a través de la revelación del Espíritu Santo de la única forma. ¿Cómo viene ese conocimiento? Miren, a través de la revelación del Espíritu Santo. No hay otra. Ahora, algunas personas pueden decir, no, Pablo no era un discípulo de Pablo. Pueden decir que no. Pablo era un discípulo de Gamaliel, un doctor de la ley. Sí, era un hombre educado, ponle que era un doctor en la ley judía, en la religión judía, pero no en la sabiduría de Dios. Porque miren todos los libros que yo tengo aquí, por más que yo estudie, yo me puedo considerar sabio, sin embargo no, digo como Pablo, soy el menor de todos ustedes, no conozco nada. Miren, yo no puedo confiar en mí mismo. ¿Por qué? Porque caigo en pecado. Si yo llegara a confiar en mí mismo, estaría pecando, estuviera mintiéndole ahora mismo. Sin embargo, no les puedo mentir. ¿Por qué? Porque temo. No le tengo miedo a Dios, sino le temo. Tengo reverencia por la palabra, por lo que Él ha hecho en mí. Solamente yo sé lo que Él ha cambiado y sigue cambiando mi vida. Porque sigo pecando. A veces con mi mente peco. A veces con omisiones peco. Como pastor yo sigo pecando. No por gusto. No busco pecar, pero a veces caigo en tentación. No voy a explicarle qué tipo de tentación, pero caigo en tentación. Pensamientos de otras personas. A veces quiero decirle algo a una persona y no lo digo. Y Dios me dice, ¿por qué no dijiste? Si te dije que te lo diera, ¿no? Por omisión también se peca. ¿Atribuiría la revelación de Pablo a su educación? No. Pablo ciertamente tenía una ventaja sobre los demás. Según la carne, lo digo claro en Filipenses 3, tenía una ventaja sobre él, dice, Filipenses 3, 4, 7 dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, decía Pablo. ¿Por qué? Porque tenía estudios. De hecho, si otro tiene razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. O sea, él
se la echaba, ¿no? Era bien arrogante, ¿no? Fui miembro de los fariseos, quienes exigen obediencia más estricta a la ley judía. O sea, él seguía, era un fariseo, él seguía la ley. Pero no se trata aquí de la ley, se trata de que eres libre en el Espíritu Santo. La ley aplica, eso no es libertinaje, la ley aplica a cada uno, pero no seguimos la ley, sino que la ley la amamos y la seguimos. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Versículo 6 dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y cuando la justicia, obediencia a la ley al pie de la letra, o sea, él seguía la ley, seguía la justicia al pie de la letra. Como no era judío, pues te había que matarte. Si tú eras un judío y eras cristiano en aquel entonces, él te mataba. Era un crimen matar. Sin embargo, rompía un mandamiento, matar, no matarás, pero era su creencia, ¿no? O mataba, mandaba matar. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿no? Estoy parafraseando. Mientras tanto, se decía que los apóstoles Pedro y Juan eran hombres incultos e ignorantes. Hechos 4:13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación, especialmente las escrituras, o sea, no conocían. Sin embargo, el Señor lo usó con poder por el Espíritu Santo que vive en ellos. También lo veían como hombres que habían estado con Jesús. Pero no es ahí donde Pablo dijo haber obtenido su revelación. Escribió en Gálatas 1:11-12 lo siguiente. En Gálatas 1:11-12 dice Pablo, en Gálatas dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. O sea, Jesucristo se le hizo presente y le enseñó a Pablo. Hermano, no todos los estudios, el doctorado que tenía Pablo, no le sirvió de nada, porque era pura ley, era pura palabra. Pura palabra, invento de hombre, no. Inspirado en Dios, pero pura palabra de Dios, de hombre. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo le lavó su corazón, le abrió sus ojos, le quitó la llaga que tenía en la visión, fue lavado con la sangre de Cristo, pudo ver la verdad, recibió la verdadera revelación. Unos versículos más adelante, Pablo continuó en Gálatas 1, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Wow, antes de naciera, antes de existir ya Dios. Mire, desde el principio Dios sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Es cuestión de nosotros creer y obedecerle, orar y obedecer, ¿no? Luego le agradó, versículo dice, revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles el Evangelio, o sea, la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré en consultar con ningún humano. No hay que estar escuchando palabra humana. Sí tenemos pastores, tenemos predicadores, pero al principio escucha la voz del Espíritu Santo. Sigue a la persona de Cristo solamente, al Espíritu Santo, ¿no? Síguelo. 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Por 15 años Pablo estuvo, y eso se lo puedo confirmar, dice, si usted lee la Biblia, 15 años más o menos estuvo en Arabia y luego regresa a Damasco. Por eso cuando lo ven a Pablo, lo rechazaron los judíos que eran cristianos mesiánicos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Arabia? Estaba siendo enseñado por el Espíritu Santo, el mensaje de la gracia. En otras palabras, incluso con toda su educación, Pablo todavía necesitaba la revelación de lo que hoy llamamos el Evangelio. Él necesitó irse, apartarse. 15 años, no estoy diciendo que todavía se va a apartar 15 años. Pero miren, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo estar un año completo en casa, encerrado a mi madre, en la casa de mi mamá. Me fui corriendo de la casa de aquella mujer que estaba
que como dije, como José de casa de Potifar, yo estaba adulterando, yo estaba blasfemando al Señor. Fui salvo, me fui a la casa, volé de Florida a Puerto Rico. Tuve un año encerrado en la casa. Mi mamá decía, ¿qué te pasa? No sales. Haciendo ayuno, comí una vez al día nada más. Le bajé muchísimo, pero no se trataba de eso, se trataba de que yo necesitaba entender a Dios. Tuve un año completo, me leí la Biblia de rabo a cabo, como decimos en Puerto Rico. Creo que 3 o 4 veces completa en un año, porque yo necesitaba escucharle a Dios. Sabía que tenía que cambiar mi vida. Me tardé un año. Luego ese año, pues, bueno, ustedes conocen, no voy a entrar en pero Dios ha ido obrando conmigo en mi vida durante los 40 y tantos años que llevo de mi conversión, especialmente los 38 o 40 años, creo que son 43 o 44 años de mi conversión, 43 o 40 años de ministerio, ¿no? El Señor me ha ido usando. Últimamente no estoy muy activo, ya saben por qué, pero sigo hablando la palabra de Dios cada vez que puedo. Hablo de Dios, vivo para Él solamente. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, hermano. Eso es lo que tenemos que entender, que Cristo vive en usted todos los días, 24, 7 días, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días del año. Cristo tiene que vivir en usted. Sí, vamos a hacer cosas humanas, sí, porque vivimos aquí, por eso nos puso en esta tierra. Y vamos a fallarle muchas veces, pero no te quedes en el fallo, no te quedes abajo, hay que levantarse, ¿no? Hablando de la revelación de Pablo, segunda de Pedro 3, 15 al 16. Pedro escribió lo siguiente: esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, versículo 16, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han transversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Por ejemplo, me da la mente ahora lo de la prosperidad. No se trata de prosperar físicamente, ni materialmente, ni con dinero, no. Es espiritualmente. Sí, eso viene por... Las cosas materiales vienen por añadidura. Tú no tienes que buscar eso. Busca primero a Dios. Busca que viva en tu vida. Entonces Él te va a prosperar espiritualmente. Y una vez que tú te mueves, no es que te va a dar millones, no. ¿Para qué quieres ser millonario? A menos que Dios te los dé. Miren, yo tengo tanta riqueza en mi vida que no tengo nada. Porque esos libros no pertenecen a mí, pertenecen al pueblo de Dios. El que quiera puede venir aquí y llevárselos, ¿no? Puede llevárselos el día que quieran, yo se los doy. Gratuitamente los pueden llevar. Mira, hoy día, de que mi esposa se jubiló, vivimos solamente con el 40% de lo que vivimos antes y no me falta nada. No me falta nada. Ni comida, se pueden pagar los biles, se pagan, las cuentas se pagan al día. Puede ser que me atrase uno o 2 días, pero todo está en orden, ¿no? En mi casa todo está en orden. ¿Por qué? Por la gloria de Dios, porque yo sigo a Él. Así sigo leyendo aquí de Pablo. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. O sea, si seguimos al hombre y no la revelación de Dios, vamos a ser destruidos. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Pedro equiparó lo que Pablo escribió en la Escritura y las palabras más seguras de la profecía y las habló de nuevo en segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día que amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, no, fue a través del Espíritu Santo. Ninguna de estas palabras que yo estoy hablando vienen de mi corazón, sino que vienen a través de mi corazón por la revelación de Dios, ¿no? Versículo 21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Solamente debemos hablar de parte de Dios, no inventarnos cosas, hermano. Me recuerda una vez en Toluca, le di una palabra de sabiduría a una pareja que no podían tener hijos, ¿no?
cuando regresé la segunda vez o tercera vez, estaba mi esposa conmigo y vino a ella, la señora, ¿no? Dice, gracias a su esposo quedé embarazada. Mi esposa me miró, ¿cómo es eso? Y el esposo llegó y dijo, no lo malentiendas, es que el esposo suyo nos dio una palabra de sabiduría y mi esposa ahora está embarazada. Y llevan, creo que, no sé cuántos, muchísimos, a más de 10 años, casados y no habían podido tener hijos. El Señor me dio una palabra, ellos creyeron. Inclusive me acuerdo haberle dicho, esta noche vayan a hacer el amor, que esta noche, y precisamente el bebé nació 9 meses después de esa fecha. Y ellos, pues, cada vez que voy allá me lo recuerdan, ¿no? Pero no es porque yo haga milagros, porque el Señor me dio esa palabra. Son muy pocas las palabras que el Señor me ha dado para los milagros que se han hecho de sabiduría. Pero hay que escuchar bien, hermano. Hay que obedecer. Cuando Dios te dice algo, hazlo. No temas. Lo peor que puede pasar es que no suceda cuando tú quieras, pero miren, sucede un año después o 20 años después. ¿Cuántas palabras no me ha dado el Señor a mí por una persona? Se lo he confirmado, la persona me ha llamado, mira, me mentiste, no, espera. Y meses después se le da, ¿no? Hay que confiar, pero tampoco hay que tener ojo con los charlatanes, porque hay muchos charlatanes. No estoy diciendo que yo sea charlatán o no lo sea. Puede ser que alguna vez yo haya fallado. ¿Por qué? Porque la carne muchas veces, especialmente con familia, uno quiere ver la familia bien. No es que mienta, sino que, bueno, sí se mienta, pero si no es la verdad, pues usted sabe lo que quiere decir, ¿no? Todos mentimos en algún momento, pero hay que tener fe en Dios. Dios, mire, el Espíritu Santo en usted es lo más importante que usted pueda abrazar, es el Espíritu Santo. Reconoció que a pesar de que vivió con Jesús en el día y la noche de Jesús, durante 3 años y medio, Pedro luchó en entender las cosas que Pablo sabía, increíble, ¿no? Pero creo que Pablo proporcionó una idea de su vida, de cómo recibió la revelación que tuvo. Enseñó a los creyentes en 1 Corintios 14:13. Dice así, 1 Corintios 14:13 dice, ya se me está yendo la voz, así que espero terminar pronto. Dice así Pablo, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que ha dicho. Pero miren, lo importante es que usted ore primero a Cristo, luego usted puede pedirle interpretarlo, ¿no? Pablo continuó escribiendo que cuando oraba en lenguas era su espíritu orando, su espíritu, o sea, el espíritu de él orando en lenguas para comprender las cosas que el espíritu de Dios que vive en él, igual que vive en usted y en mí, entender. 1 Corintios capítulo 14, versículo 14, sigo leyendo. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. En tu espíritu tienes la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, por eso es que hay que estar constantemente en la palabra. Hay que tener la mente de Cristo para poder entender las cosas del Espíritu. Si usted no tiene la mente de Cristo, no está viviendo en Cristo, no diga nada mejor, quédese callado. Al menos usted esté consciente o inconsciente de que la palabra de Dios es la verdadera, la única palabra de Dios. Y usted busque la palabra de Dios a diario. En esta última lección en la semana pasada, me referí a que tienes una unción del Santo y que sabes todas las cosas. Primera de Juan, versículo 2:20 dice así, pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Eso está hablando de tu espíritu, la parte de ti que ora en lenguas y que sabes todas las cosas, pero el conocimiento en tu espíritu no hace ningún bien hasta que lo saques de tu mente física. Mire, hay que pensar espiritualmente. Nuestra mente, nuestro cerebro físico no van a entender las cosas de Dios. Es solamente a través de su espíritu que está en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Vamos a poder entender. En la cabeza no vamos a entender nada. Hay que cambiar, como dice Romanos 12:2, ¿no? Cambiar nuestra mente, que surja esa metamorfosis en nosotros para poder entender la palabra de Dios. Carnalmente, nuestra mente física no va a entender nada, solamente la mente espiritual. Por eso hay que cambiar nuestra mente humana a la mente de Cristo. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra, oración y obediencia. Es por eso que cuando oras en lenguas también debes orar para que interpretes.
para ti mismo y para los demás, ¿no? Es como meter un balde en el pozo de tu espíritu y sacar la sabiduría oculta de que estás hablando. Eso no significa que hablar en lenguas y tener una interpretación pueda reemplazar la palabra de Dios. No, nunca. Pero si tomas la palabra de Dios, oras en lenguas y pides una interpretación, el Espíritu Santo te dará una revelación sobrenatural. Miren, fuimos creados sobrenaturalmente. Dios nos hizo para que fuéramos sobrenaturales, pero el pecado de Adán y Eva nos manchó. Por eso hay que nacer de nuevo en el Espíritu, hermanos. Hay que nacer de nuevo, hay que tener ese nuevo nacimiento. Tenemos que pasar por eso, tenemos que sufrirlo. Cuando digo sufrirlo, no negativamente, sino positivamente, hay que sufrir por eso. Hay que arrancar toda esa maldad, toda esa carnalidad que hay que arrancar a nuestra vida. Recibir el Espíritu Santo y ser bautizados para poder vivir en santidad, ¿no? Y crecer en santidad diaria, siendo más como Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es como Pablo recibió la revelación que tenía. De hecho, hablaba en lenguas más que todos los corintios. 1 Corintios 14, 18 dice: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Suena arrogante, pero era la verdad. ¿Cuántos otros oramos más en lengua que otros, no? Porque Dios nos ha dado la capacidad y nosotros nos hemos mantenido en fe delante de Él a diario. Necesitamos orar mucho en lenguas y luego pedir una interpretación. He hecho eso miles de veces yo personalmente. También deseo mencionar que Pablo no estaba diciendo que oraba más que todos los corintios en el servicio de la iglesia. Dijo que prefería hablar 5 palabras con su entendimiento que 10,000 palabras en una lengua desconocida en la iglesia para que la gente pudiera ser edificada. 1 Corintios 14, 19 dice: pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, prefería hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. O sea, no hay que decir tanta cosa. Miren, puede ser una palabrita, 2 palabritas. No hay que dar un discurso completo, no hay que dar una prédica completa en lengua. No, no se trata de eso. Se trata de llegar al corazón de aquellos que entiendan, que tienen la capacidad de entender, o tal vez no tengan la capacidad, porque no. Miren cuántas personas que no han recibido a Cristo han entendido, porque Dios me dio una palabra en lenguas. Fue una palabra cortita, a veces con un amén, a veces no hay ni siquiera que hablar, con una mirada, con una sonrisa. Convences a un hermano y se convierte, ¿no? Primero tiene que llegar la convicción y luego llega la conversión. Estaba diciendo que oraba en lenguas en privado más que todos ellos. Entonces, cuando estás solo, puedes orar en lenguas todo el tiempo si quieres. No siempre necesitas interpretar. Gimiendo en el espíritu, mira, es otra forma, no tienes que gimir. O sea, eso sale de dentro del alma. Cuando no sabes cómo orar, las escrituras hablan de gemir en el espíritu, que es un paso más allá de orar en lenguas, es un paso más. Veamos Romanos 8, 26 y 27. A ver qué dice Romanos 8, 26 y 27. Dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Cuántas veces hemos orado así con gemidos? Yo, esa es mi mayor oración, es en gemidos, ¿no? Muchas veces no sé lo que quiero pedir, o temo pedirle algo que sé que Él no quiere para mí, sino que simplemente con gemidos. Solamente usted sabe lo que es su gemido con el Señor, ¿no? Eso es sagrado, eso es personal, muy individual, porque Dios es un Dios individual. La salvación es individual, no es corporativa, es individual. Versículo 27 dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, solamente Él conoce tu corazón, mejor que tú. Tú no conoces, tú crees conocerlo. Yo no conozco mi corazón, pero el Padre sí lo conoce. Sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Todo siempre con la voluntad y en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se afianzará junto con nosotros y los ayudará a interceder. Él no intercede por ti sin tu participación. O sea, tienes que pedir que Él participe y tú participar en la oración. Tú tienes que ponerle tu vida. Si lo hiciera, sería totalmente liberado, sanado, liberado y próspero en cada área de tu vida.
Miren, hay que participar en todo lo que el Señor te dice que participe, no, hermano, hermana. Hay que participar y dejar que Él participe. Es una asociación, es una confraternización, es un amor, es una relación personal. Cuando gimes en el Espíritu sucederán cosas sobrenaturales. Trátalo esta noche después que leas o escuches este mensaje. Vete a tu closet, ora, lee, escúchalo de nuevo. Aquellos que lo quieran, yo le puedo enviar el mensaje por escrito, ¿no? Se lo envío. Me escriben a mi email y yo se lo enviaré. Por ejemplo, si estás orando para que alguien sea salvo y no sabes por qué no ha respondido, puedes interceder ante Él en el Espíritu y ver las cosas que se cumplen. Es un don poderoso y no se limita a hablar en lenguas. Antes de concluir esta lección, deseo compartir con ustedes 3 ejemplos, y eso lo veremos ya la semana que viene, porque hoy voy a ser yo 1 hora, 15 minutos hablando. 3 ejemplos de cómo he visto a Dios usar la oración en lenguas. Como he mencionado, mucho de lo que Dios ha logrado en mi vida ha sido a través de la oración en lenguas y luego pidiendo una interpretación. La semana que viene vamos a ver conocimiento y sabiduría por la provisión, y estás usando estos dones que Dios ha puesto a tu disposición. Intervención natural y avance, y luego la conclusión de la lección. Vamos a orar. Hermanos y hermanas, gracias te doy, Señor, por tu amor, tu misericordia y sobre todo tu paciencia en mi vida, Señor. Te amo. Pido, Señor, porque haya sanación, que alguien hoy haya escuchado este mensaje, haya recibido tu Espíritu en su vida, haya sido bautizado en el Espíritu. Aquellos que recibieron la salvación en esta tarde o en esta noche, cuando quiera que sea. Yo fui salvo con un mensaje que se había dicho, había estado en la televisión por 3 años. Y después el Señor funcionó y me salvó. Una palabra había sido escrita para mí, especialmente era para mí porque me mencionaron hasta por nombre. Así que esta noche, Señor, sana todas vidas, bautiza en tu Espíritu, Señor, a aquellos que tengan prisa de ti. Y aquellos que no te están buscando, que tú los estás buscando hoy para tener relación, entiendan, se arrepientan de sus pecados, Señor, y vengan a tus pies. En Cristo Jesús, Padre, sabes que te amo y les amo a ellos de gratis. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, nos vemos la próxima semana, o tal vez el domingo, no sé si tenga el tiempo. Esta semana tengo varias citas. Oren por mí, hermanos, que se me quite esto, que pueda hablarle más fuerte, porque no sé cómo salga la grabación. Yo sé que casi yo no me escucho, yo sé que el micrófono que tengo es poderosísimo, pero le doy un hermano es muy caro, el sistema es muy bueno, pero no sé si se escucha bien. Así que les pido disculpas. Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Bye, chao.